El compromiso humano perdurará en la medicina de alta tecnología mientras se encuentren médicos que compartan con sus pacientes, en condiciones honestas, la desventaja de ser un hombre. 8. La época criminal de lo monstruoso. Acerca de la justificación filosófica de lo artificial. Al aproximarnos al final del segundo milenio, empezamos a formarnos una visión de conjunto de la Edad Moderna como una época en la que por autores humanos, por empresarios, técnicos, artistas y consumidores, se cometen actos monstruosos. Estos actos monstruosos no son enviados por los antiguos dioses ni están representados por los monstruos clásicos. La Edad Moderna es la era de lo monstruoso hecho por el hombre. Moderno es todo aquel que ha sido tocado por la conciencia de que, además de la inevitable testificación, se haya implicado en una especie de coautoría de actos monstruosos de tipo reciente. Si se le pregunta a un moderno, ¿dónde estabas cuando se cometió el hecho?, su respuesta es, me hallaba en el lugar del crimen, es decir, dentro de esa totalidad monstruosa que, como complejo de las circunstancias modernas del delito, comprende a sus coautores y cómplices. La modernidad es la renuncia a la posibilidad de tener una coartada. Lo monstruoso en el corte transversal de los actos criminales modernos no puede ser reducido a un concepto conocido ni limitado a un campo determinado. Es obra de arte, pero mucho más que obra de arte, es gran política, pero mucho más que gran política, es técnica, pero mucho más que técnica, es enfermedad, pero mucho más que enfermedad, es crimen, pero mucho más que crimen. Es proyecto, pero mucho más que proyecto. De ahí que los discursos de la ciencia jurídica, la estética, la ciencia política, la tecnología y la patología no puedan emplearse sino con condiciones para caracterizar el mundo moderno, porque con estos lenguajes pueden contabilizarse fenómenos y protocolizarse estados de cosas, pero no puede expresarse lo monstruoso superfenoménico de la modernidad. Así pues, cuando los modernos prescinden de sus coartadas, hay que buscarlos ahí donde esté. Múltiple, mucho más, es premeditado, cometido y testificado. La modernidad es algo que más fácilmente se declara en una confesión que se describe en un programa. Uno participa de ella como de una fiebre que excita a sus víctimas a adoptar un nuevo modo de ser más allá de la salud y la enfermedad. La condición de coautor y cómplice de lo monstruoso de esta época antes es confesada en obras que registrada en simposios. Bajo este aspecto, la teoría de la modernidad es siempre y únicamente posible como reflexión sobre lo que hay de sublime en lo hecho por el hombre. Ella misma es una resonancia de lo monstruoso en la suma de las nuevas acciones cometidas en la época criminal. Su objeto no puede ser otro que lo inconmensurable superobjetual hecho o vehiculado por el hombre. De ahí que la teoría, en la medida en que explicita lo monstruoso en su novedad, se convierta en forma sublime. En esto se muestra el motivo decisivo de que el pensamiento de la modernidad no pueda ser ya metafísica del viejo estilo, pero tampoco mera investigación académica. La primera se hallaba comprometida con la tarea, impensable para ella misma, de interpretar lo ente en su totalidad como el mayor de todos los espacios domésticos posibles. Su pasión estaba enderezada a llevar a término la ecuación entre universo y hogar patrio. La metafísica clásica se juramentó para la empresa de hacer inocuo al hombre convirtiéndolo en inquilino temporal de un domicilio universal atemporal. Ahí donde daba expresión a lo monstruoso, enseguida lo interpretaba como el Dios que, cada vez que se muestra o interviene, nos hace irremisiblemente sufrientes a nosotros los mortales. En la metafísica clásica lo monstruoso es una posibilidad exclusiva del Dios, por lo cual la teoría sublime no pudo presentarse en la época metafísica más que como teología. La teoría moderna, por el contrario, parte de la monstruosidad de lo que hace posible la obra del hombre. Trata de forma antropológica de la sustancia superantropológica de la reciente historia de poder.
Para ella, el hombre es el ser que ha abandonado su casa, aunque solo sea con la excusa de acondicionarla mejor. En lo esencial, la edad moderna es la época de la mudanza fuera de la casa del ser. Es la época, criminal, de lo monstruoso. El carácter monstruoso de la edad moderna hecho por el hombre tiene tres rostros, tres campos de aparición, se muestra como lo monstruoso en el espacio hecho por el hombre, como lo monstruoso en el tiempo hecho por el hombre y como lo monstruoso en la cosa hecha por el hombre. Conforme a ello, hablaré primero de la Tierra como representación del lugar de reunión del género humano, luego, del milenio como duración representada del hombre moderno, por último, del arte y la técnica como poder representado del hombre. La representación canónica de la Tierra para la edad moderna es el globo inventado y empleado por los europeos como geodicea. La interpretación canónica de la historia como reino de las acciones humanas es el milenio posthistórico como tiempo final sin fin. La proyección normativa de las posibilidades humanas venideras es el futuro como adviento del poder en su triple calidad de futuro de la organización, futuro de los aparatos y futuro del arte. Geodicea. Hoy podemos darnos cuenta de que la famosa fórmula empleada por Jacob Burckhardt para designar el Renacimiento es errónea en su concepto principal, porque el acontecimiento que en el siglo XV abrió las puertas de la Edad Moderna no fue el descubrimiento del mundo y del hombre, sino el establecimiento de una relación rutinaria del hombre con lo monstruoso espacial y técnico. Lo que denominamos Edad Moderna es, en realidad, la voladura del antiguo espacio de posibilidades europeo mediante técnicas y artes experimentadoras. Los europeos de finales del siglo XV son por ello los modernos paradigmáticos del viejo mundo, no tanto descubridores como experimentadores, están versados en las rutinas de expansión. El espacio de su mundo crece porque saben incluir nuevos espacios en nuevas rutinas expansionistas. Así pues, lo peculiar de la edad moderna no es tanto el descubrimiento de espacios no hollados, como sí, justo entonces, los continentes desconocidos hubieran querido despertar por obra de los europeos del sueño de no haber sido descubiertos. La característica señera de la edad moderna es, por el contrario, la apertura y explotación mediante nuevos procedimientos de espacios operativos ampliados. Las rutinas náuticas de portugueses y españoles generaron, como producto físico secundario, las dos Américas, 225, las rutinas manufactureras de los arquitectos, médicos y pintores del siglo XV abrieron, como resultado material, nuevos horizontes de lo factible. El mundo no es todo lo que ha de ser descubierto, más bien, es todo lo que puede ser incorporado a rutinas de acción. En este sentido, el nombre de Edad Moderna designa el cumplimiento de la revolución operativista. Esta desemboca en un nuevo estado del mundo en el que el dominio de artificios de grado superior se hace normal. El testimonio más importante de las rutinas modernas que buscan ampliar la base cósmica del género humano es la fabricación de globos terráqueos. Desde el final del siglo XV, se extienden como medio principal de la ilustración geológica a cargo de los usuarios europeos de la Tierra. Surgidos de prototipos griegos y árabes, los globos se convierten desde los inicios de la Edad Moderna en el significante prominente de la idea operable de la Tierra. No se limitan a representar con mayor o menor corrección ante los ojos de los expansionistas europeos, la Tierra como mónada geológica, en cierto modo, también producen efectivamente la Tierra como superficie de acción de la humanidad moderna. Tierra y globo conforman el paradigma de la semiótica moderna, con la geografía descriptiva comienza en realidad la época de la imagen del mundo, 226. Porque la Tierra es representada en el globo, con suficiente exactitud, queda establecida la verdad del significado para los usuarios modernos de sistemas icónicos, lo que en su capacidad representativa no es más falso que el globo en relación con la Tierra,
puede valer como suficientemente verdadero. Los dos globos terráqueos más antiguos que se conservan de la primera época en que los europeos representaron la Tierra en su conjunto, el globo de Behaim, de Nuremberg, y el globo de Laon, ambos de la última década del siglo XV, exhiben a unos contornos precolombinos de los continentes, en el aspecto gráfico, son premodernos y preamericanos. Sin embargo, ambos exponen cumplidamente la nueva percepción que de la Tierra en su totalidad tuvieron los estudiosos, comerciantes y ministros de inicios de la Edad Moderna. Ellos ponen la Tierra al alcance de los europeos. Con la mano izquierda, los miembros del Consejo de Nuremberg podían hacer girar sobre su eje el globo construido en el año 1492 por el joven comerciante Martin Behaim, que acababa de regresar de Lisboa iluminado por las nuevas ideas geográficas. Con un diámetro de 50,7 centímetros, la Tierra es representada a una escala de 1 por 25 millones. El globo metálico de Laon, que medía 17 centímetros de diámetro, se podía incluso sostener en una mano. Una mirada superficial podría haberlo confundido con la manzana medieval símbolo del imperio. Pero la manzana imperial y el globo pertenecen a épocas esencialmente distintas. La manzana imperial, que como imagen de la esfera sagrada representa la bola del oente en la mano izquierda de los emperadores alemanes, es un símbolo feudal del mundo que muestra como el cosmos, feudo de Dios, reposa en la mano de un hombre. 227. El globo, en cambio, es un significante profano del mundo en una época en la que todos los puntos terrestres son representados según la concepción rectora de que sean alcanzables y explotables por igual por parte de los europeos. Ya no es un símbolo metafísico, sino un medio para el tráfico terrestre rutinario. Aunque los semánticos hayan estimado necesario recordar que el mapa no es el territorio, la mayoría de los europeos modernos daban por buena la frase de que el globo es la Tierra. En esta despreocupada ecuación se expresa que representamos y producimos la Tierra y el globo con un mismo espíritu. El globo es la Tierra en la medida en que pone de manifiesto su aprovechamiento exhaustivo en beneficio de la historia humana sobre el planeta. Este total aprovechamiento de la Tierra viene precedido por la lección, extraída del globo, de que todos los puntos de la superficie terrestre pueden ser descritos por el postulado de su homogénea accesibilidad y disponibilidad para la intervención euroamericana. En consecuencia, el resultado de la era del globo es la globalización exacerbada de las intervenciones humanas en la Tierra. En esta se hace patente lo monstruoso hecho por el hombre. Nadie puede ya desconocer que, en el medio milenio transcurrido entre el viaje de Colón y el viaje espacial, el hábito moderno europeo del aprovechamiento práctico de la Tierra se ha impuesto en el espacio terrestre real. El aprovechamiento de la Tierra para la historia adopta, en consonancia con la triple determinación fundamental de la historia, tres significados distintos. Uno dramático, en la medida en que la historia significa una campaña o una lucha por la supremacía entre imperios económicos y políticos. Aquí la Tierra es usada en primer lugar como escenario de una obra que hay que interpretar. Un significado económico alquímico, en la medida en que la historia representa sobre todo una empresa encaminada a la producción de riqueza. Aquí, usar la Tierra significa interpretarla como recurso y marco de toda fabricación. Finalmente, una explicación de la historia como éxodo y emancipación. Aquí todo lo angosto, local, arraigado, es liberado en lo ilimitado, en la tierra prometida del en todas partes. Usar la Tierra significa aquí contar con ella como superficie del tráfico mundial, como asiento de embajadas, como suelo de travesías, como soporte de transportes. Lo monstruoso en la geodisea mediante el globo europeo se manifiesta de dos maneras, como monstruo plano, en la medida en que el globo proporciona el uniforme modélico de nuestro lugar cósmico, sirviendo la imagen de la Tierra como orientación para el titanismo cotidiano, o como monstruo profundo, cuando miramos a través del globo para contemplar la mónada geológica. Esta,
Al ser una singularidad, no puede en absoluto ser comprendida, sino que solo cabe meditar su unicidad. En cuanto casa única de la vida omniabarcante e inquietante, es un individuo inefable. La modernidad es la época criminal de lo monstruoso geológico porque lleva a cabo el proceso de la ilustración geológica en rutinas operativas globales. El siglo XX desempeña en la época criminal de la modernidad un papel culminante, porque en este siglo las coartadas históricas y regionales son progresivamente suprimidas para comprometer potencialmente a todos los contemporáneos como testigos y cómplices de lo monstruoso hecho por el hombre. En el siglo XX, el mundo de imágenes explota sobre todo en el sentido de la monstruosidad plana. La imagen terrestre brinda ahora el marco para el espacio por el que han de ser transportadas todas las demás imágenes. La Tierra es la revista ilustrada por donde circulan todas las demás ilustraciones. Naturalmente, en el gran arte de la modernidad surgen también obras en respuesta al monstruo profundo que es la Tierra. En contadas ocasiones alcanzan como mónadas estéticas el rango de una monstruosidad equivalente a la de la mónada geológica. En las grandes obras de arte vuelve así lo monstruoso de la edad moderna como época criminal. En ese sentido, todas las obras de pensamiento y formas significativas de nuestra época son monumentos indirectos de nuestra geodicea. Indican el estado de lo que es posible en la Tierra. Testifican que lo que es posible para el hombre, tanto en lo rutinario como en lo singular, se refiere ahora ya siempre a lo monstruoso. Sobre esta tierra iluminada por sus estallidos artísticos observó Heidegger en uno de sus textos mayores, la tierra aparece como el entorno de la errancia. En lo tocante a la historia del ser, ella es la estrella errante, 228. Y cómo desde otra estrella replican a estas palabras dos preguntas formuladas por Deleuze y Guattari: ¿para quién se sostiene la tierra? Y ¿para quién se sostiene el hombre? 229. Milenio. En la que Heidegger llamara hacia 1945 estrella errante imperan, en vísperas del tercer milenio, 6 lenguajes mundiales: el inglés, el dólar, las marcas mundiales, la música popular, las noticias y el arte abstracto. Tienen en común la función de sincronizar el tráfico del género humano. Por los efectos de la época eurocéntrica entre 1492 y 1945 hectáreas surgido sobre la Tierra un sistema de interacciones que se realiza en rutinas económicas, diplomáticas e informáticas. En la base de todas las rutinas de globalización opera la necesidad de afincar a los socios desperdigados por la Tierra en un tiempo mundial común. El sentido de todas las revoluciones culturales es la sincronización, es decir, la iniciación de los seres humanos en la simultaneidad del presente terrestre. Mediante el traslado al presente terrestre, los diversos pueblos y culturas se percatan de la paulatina conquista a la fuerza del presente del género humano. La edad moderna es por ello también el tiempo de la humanidad en marcha. Al suprimir la globalización el primitivo modo de estar disperso el género humano, un modo que se había mantenido a lo largo de millones de años, hasta los antiguos imperios regionales, forzó a los hombres desunidos a unirse en la arriesgada forma de la actual comuna de tráfico mundial. Las expansiones europeas y el mercado mundial ponen fin a la antiquísima diáspora antropológica. Lo monstruoso en el tiempo es, desde 1492, la sociedad mundial comprimida en una nueva unidad de existencia sincrónica. El trauma mental de la edad moderna no es la pérdida del centro, sino la pérdida de la distancia respecto de los muchos otros. De esa forma se cumple la modernización como triunfo del comunismo temporal. Para el género humano en su totalidad. Allí donde los hombres interpretan su situación en el espacio y el tiempo de acuerdo con estándares modernos, tienen que comprenderse a sí mismos como perteneciendo a una comuna forzosa que ya no permite escapatoria.
Quien haya visto los globos y las noticias apenas puede engañarse acerca de su parentesco con el resto del género humano. Hemos devenido ahora, en cierto modo contra nuestra voluntad, cronocomunistas y biocomunistas. Miembros consternados de una iglesia universal genética que nos cerca por todos lados con parientes. Moderno es aquel que no puede menos de preguntarse lo que se traen hoy entre manos los chinos o los islandeses. Robert Walser encontró, ya a comienzos del siglo XX, una fórmula para referirse a esto. Andar de un lado para otro con la cuestión nacional en la cabeza, ¿no significa esto haber caído presa de una desproporción? Implicar a millones de personas, así sin más, tiene que sobrecargar el cerebro. En el embrollo que forman estas frases, creo oír a lo lejos al Minotauro, que no me parece representar otra cosa que la hirsuta dificultad para sacar algo en claro del problema nacional. 230. Los problemas nacionales son la calderilla de la cuestión de la humanidad, en la que contemplamos lo monstruoso como caso normal. A la representación del accionismo terrestre le sigue necesariamente, en la imagen del mundo, un sistema relojero mundial y un sistema noticiero mundial. El empleo de estos dos sistemas es tan poco inocuo como lo fue antaño la contemplación de globos, acaba desligando a las personas de sus historias locales, sus ritmos étnicos y sus calendarios nacionales para insertarlas en el tiempo sincrónico homogéneo del mundo. De este modo, ambos sistemas participan activamente en el juego de lo desproporcionado. Lo que llamamos modernidad es la complicidad con la forma sincrónica del mundo, la modernización es la adaptación de las formas de vida a las rutinas del mundo sincrónico. El modernismo es la convicción de esta adaptación como existencialismo de la sincronización. El modernismo implica la forma última del igualitarismo como igualdad de todos frente al presente homogéneo de la Tierra. Este presente terrestre se realiza como igualdad de los hombres ante las noticias. Pues las noticias no son solo un género lingüístico mundial entre otros, en el sentido arriba mencionado, sino al mismo tiempo cumplimiento de la adaptación del historicismo al actualismo. Los actuales sistemas de noticias solo son posibles en una forma del mundo globalizadora, en la que se explora un espacio homogéneo de acontecimientos para detectar sus diferencias con situaciones precedentes. El resultado de tales exploraciones sirve para alimentar las conexiones de los medios sincrónicos mundiales. Son, por así decirlo, el performativo de la eterna presencia de la humanidad homogeneizada cabe sí misma. Su única función consiste en informar de la sincronización al mundo sincronizado. Siempre hay un lugar cualquiera donde jefes de Estado cualesquiera se reúnen en una cumbre mundial cualquiera dedicada a un tema cualquiera. Siempre hay tropas cualesquiera que avanzan bajo un pretexto cualquiera y con una fuerza cualquiera contra un enemigo cualquiera acusado de delitos cualesquiera. Siempre una moneda cualquiera se deprecia por debajo de valores mínimos cualesquiera no tenidos hasta ahora por posibles. Siempre grandes empresas cualesquiera se fusionan con otras cualesquiera para aventuras comunes cualesquiera. Siempre cualquier día se realizan conmemoraciones de acontecimientos cualesquiera de un pasado cualquiera con participación general. Siempre hay algo que en algún momento está sucediendo desde hace tanto o cuánto tiempo y que puede siempre proporcionar la materia para un recuerdo cualquiera consumido de forma general. Siempre hay obras cualesquiera que son encomiadas de alguna manera por artistas cualesquiera en retrospectivas cualesquiera. La escenificación de la simultaneidad ocurre en el mundo sincrónico bajo un doble aspecto. Como cultura de la actualidad, la cultura de la sincronía peina a diario los mechones de acontecimientos del tráfago global en busca de nudos y contrastes que supongan diferencias lo suficientemente grandes como para ser llamativas. Como cultura del aniversario, asegura que establecemos una distancia igual respecto de todos los acontecimientos pasados de alcance regional.
Otorga vigencia a la regla de que todo lo que antaño fueron potencias y acontecimientos impulsores de la historia sea hoy transmutado en materia de conmemoración homogénea. En este sentido, el aparato de información del mundo sincrónico es un garante de nuestra incipiente posthistoricidad. Vivimos en transición permanente hacia ella. Cada vez que tenemos motivo para considerar esta transición como irreversible, también lo tenemos para corroborar la modernización. Contamos entonces concienzudamente los pasos que nos han introducido en la modernidad. Es plausible afirmar, siendo muy conservadores en la cuenta, que estamos hoy en la quinta modernidad, porque la edad moderna ha atravesado en su marcha, en cuanto proceso de modernización, al menos por 4 crisis o grandes reacciones: contrarreforma, romanticismo, vitalismo y fascismo. Por consiguiente, nos hallamos en este momento en transición hacia la sexta modernidad, pues ante nuestros ojos se dibuja la victoria del constructivismo sobre el regionalismo y el antiglobalismo como los últimos antimodernismos habidos por ahora. El último acontecimiento del mundo histórico con efectos persistentes es la globalización actual como producción del presente permanente de la Tierra. Este magno acontecimiento, realizado por los hombres, transcurre a través del centro vital de las generaciones actuales. Es lo monstruoso de la época. En ello puede reconocerse que los hombres modernos no quieren en realidad hacer historia, como lo habían sugerido las filosofías de la historia, sino que abrigan la intención de concluir la historia y de originar situaciones posthistóricas. El continuo acercamiento al presente eterno, en el cual la suma de todos los acontecimientos sería cero, ha sido el auténtico proyecto de la modernidad. En esa medida, la idea del Tercer Reich no fue solo una parodia fascistoide del milenarismo cristiano, en su despliegue desde Joaquín de Fiore hasta Lessing, Schelling y Saint-Simon, permanece a la vez como matriz latente de todos los modernismos pretenciosos, por haber sido la primera en captar la forma lógica de una época potencialmente última mediante una pretensión suficientemente formal. Para que una época sea moderna, quizá incluso la última época, tiene que ser al menos estructuralmente una época tercera. Una época es última cuando su constitución es tal que en ella puede pasar de todo sin que nada de lo que pasa en ella, y después de ella, pueda todavía ser determinante. La modernidad es, en efecto, como consecuencia de su diseño lógico-temporal, el comienzo perpetuo de una época tercera o milenaria. Un permanente paso de la historia a la posthistoria, una transición imperturbable a una edad final sin fin. Esto no puede ser de otro modo, pues la ambición de la modernidad de ser una época de autorreflexividad penetrante no puede ser sobrepujada formalmente. Para convencerse del carácter concluyente de esta pretensión, cabe hacer el experimento mental de preguntarse cómo podría concebirse desde la modernidad otra época posterior. Esto admite 2 tipos de respuestas: catastróficas y continuistas. En el caso de las respuestas catastróficas, habría que suponer que la modernización se viera toda ella interrumpida por un acontecimiento completamente inconmensurable con ella y desviada en una dirección imprevisible, ya fuera por un desastre biosistémico, ya por una epifanía teológica o por una intervención extraterrestre. Si excluimos del discurso de la modernidad y la posmodernidad las variantes catastróficas por sus implicaciones excesivas e irracionales, solo queda el tipo de respuesta continuista. Conforme a él, lo que posiblemente reemplace a la modernidad nunca podrá ser más que otro estado de modernidad, posterior y más potenciado. Comprendida en su propio continuo, la modernidad es un proceso acumulativo persistente que solo se mantiene por una permanente promoción de sí mismo. Por ello, el así llamado proyecto de la modernidad se futuriza a sí mismo. Pero un proceso mundial que engendra sus propios futuros se corresponde con el concepto de milenio o de edad final. Sin fin.
En esa medida, la versión no excesiva de la teoría de la modernidad se ve obligada a admitir al menos el rasgo milenarista de la forma actual del mundo. Esto es incluso mucho más de lo que podría conceder una teoría convencional comprometida con el justo medio y que se proclamase a sí misma crítica. Con esta concesión se haría visible de forma alarmante el carácter monstruoso de la estructura temporal de la modernidad. Las formas convencionales de modernismo, pragmatismo y populismo cierran de consuno decididamente los ojos ante lo monstruoso a lo que pertenecen, son fanatismos de la normalidad. No obstante, como queda mostrado, la esencia de la edad moderna como época criminal es tan desproporcionada también en su estructura temporal, que no admite una formulación adecuada en los textos teoréticos o programáticos al uso. No hay teoría de lo monstruoso, sino solo proyecciones hiperbólicas. Estas pueden expresarse igual que se puede formular el sentimiento de volverse loco, pueden confesarse igual que la sensación de haber cometido en sueños un delito de contenido indeterminable. La complicidad con la modernidad solo puede reconocerse en la forma de un recelo radical de uno mismo. Historia del arte e historia de la nada. Después de tratar de lo monstruoso como forma espacial y forma temporal de la modernidad, toca ahora hablar de lo monstruoso en las formas de las cosas. Cualquier contemporáneo puede percatarse sin dificultad de la parte creciente que tiene lo artificial en los mundos de la vida modernos. Como campaña para el incremento del confort y de las rutinas de competencia, la modernidad implica que los sujetos se doten de armaduras cada vez más eficaces para la potenciación de sí mismos. Hace tiempo que existimos en mundos tecnologizados en los que las máquinas clásicas y cibernéticas son determinantes para moldear nuestra existencia. A la vista de estas evidencias, resulta fácil interpretar la modernización como artificialización. La ley de la modernidad es el empleo creciente de lo artificial en todas las dimensiones esenciales constitutivas de la existencia. Más difícil resulta justificar esta constatación frente al extendido y progresivo malestar de la modernidad. Pues las gramáticas de las culturas superiores nos dejan por el momento en la estacada cuando se trata de enunciar el lugar de lo artificial en lo real. 231. Todas las formas de pensamiento tradicionales coinciden en abrigar una especie de sospecha de nihilismo contra los artefactos. Los productos de la técnica y de la imagen son desde Platón considerados formas de ser deficientes, aunque los monismos soberanos de los hindúes hagan converger samsara y nirvana. Dentro de la tradición del pensamiento del ser, representado por las formas elevadas de la metafísica occidental, el malestar que causa lo artificial es una sólida constante. Expresa la circunstancia de que un lenguaje del ser no puede enunciar lo que son las máquinas, los sistemas de signos y las obras de arte, en su naturaleza. Pues su naturaleza parece consistir en romper con aquello que típicamente es naturaleza. Porque todo lo que es obra pretende negar el ser sustancial mediante la representación y complementarlo con invenciones añadidas. En todo caso, en la tradición occidental las llamadas grandes obras de arte están excluidas de la sospecha de ser imágenes engañosas y de no ser nada, obras a las que también el pensamiento clásico les concede, como a regañadientes, a pesar de su suma artificialidad, una participación privilegiada en la sustancia y el alma. No es casual que en la historia del arte moderno se hiciera el intento de destacar el culto como un motivo pictórico más profundo que el artificio. También el culto es un derivado del ser, cubre las imágenes de un antiguo sentido gestual y religioso, incluso psicológico, quiere que la espuma de los signos quede ligada a la carne de las cosas, a la vida dominada por el ritual. Esto se comprende fácilmente. Ahí donde se parte de la primacía del ser, los artificios solo pueden ser concebidos como bastardos ontológicos, en ellos, la nada habría despojado injustamente al ser de partes de su plenitud.
La estética y la teoría de la técnica bajo el signo del ser conducen siempre y necesariamente a denuncias más o menos explícitas del mundo de la apariencia, como una esfera de añadidos innecesarios a lo existente de antiguo. Las obras de arte son en realidad, igual que las de la técnica, hijas de la nada o, en el mejor de los casos, hermanastras de lo verdaderamente ente, son criaturas de la injusticia ontológica, carentes de original y no concebibles más que como adelgazamientos de la plenitud, sin cobertura por el lado del origen e inesenciales en el sentido riguroso de la palabra. Con ella se introduce en el mundo denso de los órdenes de la naturaleza y la esencia un mendaz añadido de nulidad, incapaz de ser aprehendido en conceptos. Se entiende que con el incremento general del factor artificial en la modernidad el planteamiento anterior trajera consigo una crítica totalizadora del estado de los mundos artísticos en su desamparo ontológico. Los últimos pensadores del ser se sienten indefectiblemente como los últimos seres vivos en un entorno de abigarrada muerte, es decir, de máquinas, simulacros y flujos de significantes. Para ellos, la historia del arte más reciente es una danza macabra iluminada por los restos perdidos del alma. El mundo del arte, visto con los ojos leales de los antiguos, se descompone como el voluntarismo nihilista que es. En el centro de ese mundo se alza en su trono el curator como papa del desamparo de todos los buenos espíritus y ocasionalmente el director artístico, el jefe de suplemento literario, el crítico cultural o el director de festival. Heidegger contrapuso a este mundo artificial y ontológicamente secundario la naturaleza primera, cubierta todavía por la plenitud originaria. El abedul nunca sobrepasa lo posible para él. Las abejas moran en lo posible para ellas. Solo la voluntad, que en la técnica se dispone hacia todos lados, arrastra a la tierra al agotamiento, el desgaste y la transformación de lo artificial. Fuerza a la tierra a sobrepasar el ámbito concreto de lo posible para ella, conduciéndola a lo que ya no es lo posible y es, por ello, lo imposible. 232. Quien quiera leer la historia del arte y de la técnica como historia del ser solo puede observar por doquier, como ilustra el caso de Heidegger, perecimientos, olvido del ser, fin de la historia del arte concebido como sustancia, caída de la humanidad en lo imposible, formas multimediales para almas muertas. Es preciso dar razón del hecho de que la historia de lo artificial no puede ser ya tratada al estilo de la historia del ser. La cosa artificial, si es pensada desde el ser, jamás podrá ya liberarse de la sospecha de decadencia ontológica y de haber traicionado una plenitud inicial del sentido y del alma. El pensamiento del ser no da de sí para comprender lo constitutivo de la modernidad, el de animismo en acción y el nuevo reparto de la subjetividad entre hombres y cosas. Si las culturas superiores se basaban en el descubrimiento y la elaboración de la diferencia entre sujeto y objeto o entre alma y cosa, la modernidad ha hecho tambalearse estas delimitaciones clásicas, junto con su poder excesivamente simplificador. Con ello se pone progresivamente en marcha un nuevo reparto en el que lo hasta ahora anímico es desplazado a la esfera de las cosas y lo hasta ahora subjetivo al ámbito de lo objetivo. Gatzer Günther, a quien se debe la teoría de la técnica más ambiciosa del siglo XX, señala el sentido que para la historia universal tienen estos desplazamientos. En la historia de la técnica anterior la relación entre sujeto y objeto ha sido descrita equivocadamente en la medida en que el pensamiento clásico todavía atribuye al ámbito del alma una profusión rebosante de cualidades que, en realidad, corresponden al lado de la cosa y pueden ahí ser comprendidas como mecanismos de orden superior. De aquí se sigue un programa de amplitud imprevisible, de enmendación de la imagen que de sí mismos se han formado los hombres en la época de la cultura superior. El proceso de esta enmienda es aquello de lo que se tratará en la próxima gran época de la historia. Universal, 233. Según esto, la modernidad, en cuanto milenio de la artificialización progresiva,
tiene su sustancia en lo técnico como conquista progresiva de la nada. La profundidad del porvenir solo puede hoy ser pensada como complejo de las dimensiones de crecimiento de lo artificial. Pero un crecimiento tal no puede ya contemplarse como una fase de la historia del ser. Quien quiera tocarlo conceptualmente deberá comprenderlo como historia de la nada en su despliegue. Cada vez más, la nada se da a conocer como el auténtico elemento de la facultad de progreso. Si hay que corresponder al ser mediante el pensamiento, las correspondencias a la nada son por su parte saltos arriesgados al interior de la operación. El querer, el obrar y el componer son respuestas adecuadas al conocimiento de que, si bien en la nada no hay nada que conocer, sin embargo en ella todo ha de ser hecho. En este sentido cabe decir que la nada es el elemento de la modernidad. En el principio de esta fue, y será para siempre, la acción o, en términos contemporáneos, la empresa. En la nada, la voluntad operativa puede hacer enormes apuestas que suponen una artificialización creciente, jugadas que proporcionan al pensamiento posterior las bases para la reflexión sobre lo ente. Si hace casi 3 milenios el pensamiento clásico se inició bajo la impresión abrumadora de una naturaleza que se creía acabada para siempre y que parecía tener una ventaja insuperable sobre toda acción humana, lo que fundamenta lógicamente el sentimiento religioso, este pensamiento, que ha alcanzado ya la precisión, articula, a pesar de su avasallamiento por el ser previo a él, una acción mental de peso ontológico propio, cuyas consecuencias más lejanas no habrían de revelarse antes de la modernidad. La razón clásica, al querer contemplar la naturaleza de las naturalezas, engendró la apariencia característicamente metafísica del sublime sosiego. Sus elementos eran el espíritu o la piedra, ambos entendidos como sustancialidades extremas, superiores a toda acción y en comparación con las cuales lo otro de cada caso parecía nulo. 234. El pensamiento moderno, en cambio, está aturdido por su propia potencia, se sorprende de sí mismo como fuerza, ejecutividad y poder, sigue con intranquilidad, actividad y atención creciente sus propios actos, la historia hecha por el hombre, que ahora hay que realizar de forma planificada. Se inmiscuye, en una medida que constantemente va en aumento, en lo que es. En el curso de su elevación, tuvo que llegar un punto a partir del cual la voluntad humana se hizo lo suficientemente poderosa como para promocionarse como competidora de la sustancia clásica. La naturaleza y el ser perdieron entonces su monopolio ontológico, se vieron provocados y reemplazados por series de creaciones artificiales salidas de la nada y por el ascenso de un mundo de voluntad posnatural. No es de extrañar que las altas fortalezas del ser en la época de las culturas superiores siempre vieran ya deslizarse a su alrededor una sombra oscura, una sombra precisamente de esa nada que al principio, bajo la hegemonía del concepto monovalente del ser, según el cual solo el ser es, mientras que la nada no es, solo podía ser representada como aquello contrario al ser y nulo que se burla de los hombres con imágenes engañosas y fantasmas. Con el nihilismo moderno, sin embargo, el poder del hombre, típico de la modernidad, de emprender acciones carentes de modelo y de fondo e inventar cosas nuevas, fue oficialmente reconocido y universalmente representado bajo un nombre señalado, aunque todavía difamador. La nada deviene ahora algo, el campo ontológico se presenta de modo polivalente. La nada del nihilismo ha perdido desde entonces su mal cariz. Tal como sabemos ahora, ella representa el reverso de la creatividad, y qué hombre moderno se dejaría arrebatar su derecho innato a una vida creativa y a los proyectos de la voluntad. Para toda la era de los estados venideros de la modernidad, no cabe dudar de la primacía de la voluntad de artificio sobre la disposición a plegarse a una naturaleza definida o a una antigüedad normativa. Nada puede cambiar en esto una coyuntura neocatólica.
Por ello, en el núcleo de la modernidad consecuentemente pensada, solo puede corresponderles un papel clave en su autoformación a inventores, artistas y empresarios, pero no ya a los pensadores en el estricto sentido de la tradición filosófica. El pensar en general, como correspondencia a lo ente, está a todas luces a punto de convertirse en una mera función parcial de la cultura de la voluntad y el proyecto. Los pastores del ser, encandilados por el bello sueño de una existencialidad puramente estratégica y una forma de meditación puramente obediente, quedan al margen. Es más, el ser mismo, como reino de la libertad sida, parece ahora una delgada provincia ontológica, ha sido expulsado a la periferia del imperio, fundamentado en la nada de la voluntad, la creación y los proyectos. Hay ahora una emigración desde el ser como hubo antes una emigración del campo. Constantemente, los nuevos empresarios en el espacio proyectivo, los artistas, organizadores y redactores de programas, igual que los empresarios en sentido estricto, emigran del viejo mundo del ser meditativamente pensado para asentarse dinámicamente en el nuevo mundo de la nada abierta en forma de proyectos. El gesto típico de estos desertores del ser es el liderazgo de una constructividad que se adueña del poder basado en un avance logrado. Los empresarios y artistas no guardan ni preservan lo que hay, ponen en obra y desencadenan lo que nunca había estado ahí en esa forma, en permanente repulsión de lo presente. El viejo ser y sus entes se ven sobrepasados por un añadido de nuevas realizaciones, cuya potencia está en crecimiento permanente y cuyos precipitados se extienden como actos de artificialización en culturas del aparato y de la imagen. Lo que una vez se llamó el ser, se tiene hoy ya como una capilla entre rascacielos, o como una prueba de la existencia de Dios sobre una expresión computacional. Del cristal y el acero, de nuevos materiales y nuevos sistemas de escritura crece un entremundo que no puede clausurarse ni ser dominado por ninguna síntesis, el cual no es ni naturaleza ni una voluntad de novedad no realizada y en incubación, sino un mundo de aparatos enteramente cristalizado como voluntad sida, a lo que se añade la basura técnica como desecho de la masa de artefactos depreciados. Las ciudades gigantes, los museos y las montañas de basura son los resultados típicos de la época de lo monstruoso como industria. La revolución de la activación se ha perfeccionado a partir del siglo XVII en forma de un sistema de escalación que se motiva a sí mismo. Sus éxitos duraderos garantizan que no pueda hablarse del fin de la historia del arte, como tampoco del fin de la historia de la técnica o del fin de la historia de los estados. No hay motivo para no creer que lo mejor esté surgiendo ahora mismo o que lo traiga el futuro. Quien cree estar viendo el próximo final de lo que sea saca conclusiones falsas de su cansancio de los procesos mundiales. Lo que realmente acaba es la posibilidad de reflexionar sobre la historia del arte, la técnica y la voluntad desde una historia del ser. La modernidad como proceso mundial se intensifica en forma de época, criminal, de lo abiertamente monstruoso, sigue siendo la primordial forma de cumplimiento, dominadora de la realidad, de una historia de la nada que no puede abarcarse reflexivamente. Y en cuanto a que en ella también las viejas naturalezas requieran sin duda un cuidado, esta intuición da hoy en día nacimiento a un tipo de conservadurismo sin precedentes en la historia de las ideas. ¿Cuál es el de la preocupación ecológica? Una tarea como la de configurar productivamente este conservadurismo con los resultados de la historia de la libertad de las modernas formas de sociedad y de vida constituye ahora la primera línea del frente del pensar que en otro tiempo se llamó filosófico. Por ello puede la humanidad, allí donde desarrolla los horizontes de su voluntad en rutinas permanentemente ampliadas, alcanzar con la mirada una profundidad de los tiempos muy escalonada. Quien en esta era apueste solo por el ser sufrirá un desgaste en todos los frentes. La fuerza de la modernidad permanente es la imposibilidad de agotar la nada.
9. El revanchista desinteresado. Apunte sobre Cioran. Se puede medir la importancia, o al menos la independencia, de un pensador no en último lugar por el tiempo que tarda y la calidad de los medios que emplea en librarse de sus imitadores, incluso de aquellos que se hacen pasar por comentadores fieles o continuadores autorizados de sus impulsos. Bajo este aspecto, Cioran merecería contarse, sin mayor indagación, entre los escritores filosóficos más importantes del siglo XX, pues a diferencia de las estrellas filosóficas del existencialismo, de la teoría crítica o del postestructuralismo, que obtuvieron sus éxitos con la disidencia de la imitación, Cioran ha invertido enteramente su pasión pensante en su carácter inimitable. Pero el concepto de importancia no hace justicia al fenómeno Cioran, pues el impulso fundamental de su pensamiento no es el de inscribir su nombre en una historia de las ideas o en un relato de grandes autores. Más bien quiere dar satisfacción al orgullo de defender su condición inimitable frente a discípulos y copistas. Mientras que los grandes maestros de la moderna cultura de la disidencia, Heidegger, Sartre, Adorno, Derrida, podían contar sus éxitos en bandadas de imitadores, Cioran, más orgulloso, demoníaco y desesperado que los mencionados, reconoció su éxito en desanimar a los potenciales imitadores en el mismo umbral de intentarlo. Era consciente de que cualquier imitación desemboca en parodia y de que aquel que toma más en serio sus ideas que el éxito de éstas las protegerá de la parodia en que su efecto consiste. La cuestión es por tanto cómo se consigue pasar de la negatividad imitativa, que hace escuela como compromiso revolucionario, crítica radical, anarquismo estético o subversión deconstructiva, a una negatividad inimitable, perfectamente idiosincrásica y, sin embargo, iluminadora de lo universal. En este contexto, podría recordarse la diferencia relevante en el monaquismo egipcio y sirio de la antigüedad tardía entre monjes y anacoretas, de los cuales, según una observación de Hugo Boll, los primeros existían como atletas de la aflicción y los segundos como atletas de la desesperación. No cabe duda que el lugar de Cioran en esta alternativa habría que buscarlo entre los anacoretas, apartados y separados de lo terreno. En esta posición no se trata ya de combatir y transformar lo ente según métodos críticos, sino de incoar un proceso contra Dios y el mundo, exponiendo ante sus ojos la propia existencia, destrozada como prueba de su fracaso y de su carácter fallido. Mientras que la negatividad crítica o subversiva tiene el efecto de hacer escuela, en la medida en que su puesto en lo existente puede ser cartografiado, fundado, copiado o simulado, la negatividad desesperada se retira en un exilio que no puede aprenderse, que carece de suelo y es inimitable. En la elaboración de esta posición exiliada reside la singular fuerza de Cioran. Es después de Kierkegaard el único pensador de categoría que ha llegado al conocimiento irrevocable de que no es posible desesperar según un método seguro. Quien tenga previsto obtener el doctorado, que no se tome la molestia de preguntar a Cioran si querría ser tutor de su trabajo. El distanciamiento del mundo en el teórico crítico, el anarquista estético o el deconstructivista se basa en cada caso en una reserva, de la que las respectivas escuelas afirman no sin razón que puede aprenderse, en determinados límites, de forma metódica. Lo que Husserl denominó epogé, la ruptura con la actitud natural, no significa sino el ejercicio perfeccionable de soltarse y salirse de la corriente de la vida gesticuladora, opinadora y envuelta en las cosas. Incluso en los semblantes más tristes, va acompañada de la alegría metódica de la actitud teórica contemplativa. Cioran, por el contrario, trabaja con una epogé patológica, de la que no puede saberse cómo podría ser copiada o transmitida. Su desarraigo no se funda en una toma de distancia teórica respecto de la vida normal e ingenua. Brota de la maldición de encontrarse a sí mismo como una anomalía realmente existente. Su reserva es cualquier cosa menos metódica, es demoníaca.